ahora sí, vamos a hablar hoy del ascendente Sagitario. Importante y a tener en cuenta, les voy a pasar por el chat, pero también lo tienen en mi canal de YouTube, un video en donde les explico cómo interpretar el ascendente. Si son nuevos en astrología, les aconsejo que pasen por ese video porque tiene algunas explicaciones, algunas nociones que me parece que son importantísimas, fundamentales para entender el funcionamiento del ascendente. ¿Esto quiere decir que no van a entender nada de lo que viene a continuación si no vieron el video? No, para nada. Lo van a entender bien. Pero es probable que tal vez se les escape algunas cosas o pierdan algún significado que pueda llegar a ser importante, y en este videíto está todo mucho más claro, entonces no se lo pierdan de poder mirarlo, de poder investigarlo, van a aprender, les va a servir. Yo sé que a veces uno en esta catarata de información a la que cotidianamente nos exponemos, queremos tratar de ahorrarnos tiempo e ir directamente a lo que está en nuestra carta natal y olvidarnos de las cosas que tienen que ver con la generalidad, ¿no? Pero la verdad que es sumamente necesario. Yo les aconsejo muchísimo que vayan a verlo porque van a tener una mirada mucho más integral de cómo funciona el ascendente y eso es muy importante. Hoy vamos a hablar del ascendente Capricornio, que es el signo del mes, por lo tanto vamos a enfatizar ahora en el ascendente, ya que el año pasado lo que hicimos fue mirar los signos directamente analizados sin pensar en el Sol Capricornio, la Luna Capricornio, simplemente Capricornio y cada uno de los signos a secas. Bien, para hablar de Capricornio primero tenemos que analizar algunas de las bases fundamentales, las cuales ya las hemos hablado, pero de todas maneras nos sirve para dar un contexto, ¿no? Con Capricornio empezamos a ver conceptos que se relacionan con la realidad, lo que no varía y lo que es una regla que termina siendo esencial para el desarrollo de cualquier sistema. Recordemos que todo en astrología es un ciclo, hay 12 partes de ese ciclo que son los 12 signos y Capricornio forma parte de ese ciclo en un momento determinado, momento que es cuando termina Sagitario y ahí sucede Capricornio y está por empezar Acuario. Entonces acá hay un significado intrínseco a esas cosas. Cuando vimos Sagitario hablamos del fluir, del caos, del movimiento, de esta cosa que tiene Sagitario de tener que abarcarlo todo y por lo tanto abrir cada vez más su visión y tener una perspectiva cada vez más amplia. Y con Capricornio, indefectiblemente tenemos que cerrar un poco la mira para poder enfocarnos en un punto más importante, poder hacer así, decir, ahí tengo que ir. Entonces, Capricornio es el que da forma, es el que dice, de todo esto que abarqué, de todo esto que expandí, necesito tener una construcción y una regla. Obviamente que esa regla en algún punto se va a romper y esto es lo que va a venir a ser Acuario, pero durante Capricornio tenemos todo aquello que está sujeto a una ley. Siempre hay un factor fijo, una relación invariante en esta lógica capricorniana y eso mantiene la cohesión necesaria entre los elementos de la estructura. Es decir, que si yo en Sagitario conseguí un montón de cosas, Capricornio me va a ayudar a conectar todas esas cosas para que tengan una lógica determinada. Entonces, en la culminación de Sagitario, que tenía ese movimiento, se comprime la fluidez y la abundancia para construir. Palabra clave para Capricornio. Acá llegamos a lo que podemos denominar límite, a la imposibilidad o la condición de movimientos. Es abandonar el mundo de las posibilidades de Sagi, pero no porque no vamos a tener posibilidades, sino porque nos vamos a enfocar en la realización, en este famoso concepto capricorniano que es el famoso subir la montaña. Y acá percibimos la realidad desde otra dimensión. Nos mantenemos inmóviles y en esa inmovilidad abarcamos una totalidad. Y por supuesto que como hemos analizado siempre, cuando vemos un ascendente, tenemos que ver de qué matriz proviene. La matriz del ascendente Capricornio,
que cuando hablamos de matrices nos referimos a las 3 casas astrológicas que representan lo más profundo de mi ser. La casa 4, la casa 8 y la casa 12. Una casa que habla de lo más interno mío, una casa que habla de mis miedos y mis tabúes y otra casa que habla del inconsciente. Entonces, cuando miramos todas esas casas, sin importar a qué ascendente estemos apuntando, vamos a observar una constante, y es que esas casas siempre tienen un elemento común. En el caso de Capricornio, ese elemento es el fuego. ¿Esto qué quiere decir? Que Capricornio viene de una especie de inercia de fuego que tiene que ver con esta cuestión de el impulso, la creatividad, y que en algún punto va a tener que trascenderla, pero no va a tener que destruirla, va a tener que también reconocerla y tomar parte de eso para hacer algo importante. Desde la casa 4, que es Aries, va a venir un sentido reactivo de la independencia, que es muy importante para Capricornio, pero una impaciencia que va a chocar con ese rigor con el que se encuentra Capricornio. Es decir, que acá esta independencia va a tener un costo para Capricornio. Si pensamos desde el punto de vista de la casa 8, donde está Leo, es que también va a tener esa vivencia de experimentarse como un individuo separado o especial, y esto al mismo tiempo genera el deseo arraigado de crear, que es lo que se tiene que apoderar Capricornio. Es decir, yo puedo ser capaz de ser creativo y construir algo en base a estas maravillosas ideas que soy capaz de tener. Y con la casa 12 en Sagitario, que ya de por sí venimos hablando como Capricornio trae una propuesta superadora para Sagitario, hay un anhelo de libertad Sagitario y una tendencia a la creencia de algo que es lo que tiene que trascender Capricornio. ¿En qué sentido? No es que tiene que perder la libertad, no es que no tiene que creer en las cosas, pero viniendo de esa inercia puede haber una transformación en donde combinamos esa noción de realidad tan fuerte de Capricornio con la creencia y nos convertimos en esos pesimistas natos que creemos casi religiosamente que todo va a salir mal. Entonces siempre hay que evitar esas trampas del inconsciente y tratar de convertirlas en algo positivo. Muchas gracias, Solcito, por ese follow. Bienvenida. Entonces ya vimos que con el ascendente Caprio, la matriz de fuego se tiene que enfrentar a los impulsos y tiene que correr el riesgo y atravesar de caer en el pesimismo extremo. De acá viene este ascendente que vamos a analizar. Entonces, lo primero que vamos a ver, como hacemos en todos mis streams, es hacer un ciclo en donde primero vamos a ver a dónde va el ascendente, o sea, con qué se encuentra, cuál es el medio ambiente que lo circunda, cuáles son las posibles formas de expresarse, qué gente le atrae o le atemoriza, cuáles son los riesgos que corre el ascendente y finalmente qué aprende, que es el momento de la coronita, el momento magnífico en donde hemos logrado ese desafío, poder incorporarlo y cumplirlo. Todas las nociones que yo voy a aplicar están profundamente influenciadas por este libro que se llama Ascendentes en Astrología de Eugenio Caruti. Pero les hago una aclaración súper importante, y es que sin importar en qué libro nos basemos, lo que yo diga, lo que dice Eugenio Caruti, lo que diga cualquier persona, ustedes también tienen que desarrollar sus propias nociones. Cuestionen a los autores y autoras que consumen, porque siempre puede haber medias razones. Hemos estado hablando hace poco con colegas acerca de qué es lo que pasa con Eugenio Caruti, que por ejemplo, él considera que la luna es algo que hay que dejar atrás. Y la verdad que no necesariamente. Entonces, ojo, porque cada autor, incluso por más magnificente que sea, tiene algo que está bueno cuestionar. Como en la vida misma, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo cuando accedemos al ascendente? Vamos a hablar un poco de qué es lo que le pasa a la persona en su edad temprana, ¿no? Porque no es que le va a pasar siempre lo mismo. Seguramente de chiquita va a vivir ciertas situaciones y después, a medida que se va haciendo grande, va a ir viviendo otras diferentes. Pero en síntesis se encuentra con situaciones en donde tiene que reexaminar todo lo que parece libre, dinámico y vital, todo lo sagitariano. Entonces, ¿qué es lo que descubre esta persona? El entramado que hace posible esas cosas. Que si todo está desorganizado, tal vez no llego nunca a ningún lado, no puedo desarrollar ese logro.
También esta persona en muchas situaciones va a sentir una sensación de que está librada a sí misma, ¿no? Que se tiene que hacer cargo de responsabilidades excesivas para su edad. Cuidar gente, traer el dinero a la casa, estudiar por su cuenta. Obviamente que esto va variando de acuerdo a la vida de cada persona, pero en algún punto, ascendente Capricornio, esto es algo que le va a pasar. Que de golpe dice, uy, me tengo que hacer cargo yo de esto y yo soy la única persona que se tiene que hacer cargo, ya sea que porque es algo mío, que porque soy la única persona que está presente, así sucesivamente. ¿Y esto a qué situación la lleva? A que también es probable que se encuentre en situaciones en donde tiene que sostener a otras personas y hay una sensación, una emoción que hace creer que esto le excede, que no puede con esa responsabilidad que la vida le está poniendo enfrente. ¿Y cuál es el riesgo? Que empiezo a sentir que todo en mi vida es injusto o que me traicionan, ¿no? Hay un agobio y un cansancio de la vida que se genera por esta situación de es todo una lucha. Es todo una sensación de que me siguen pegando y no tengo a nadie en quien confiar, no me puedo apoyar en nadie. Todo el mundo se tiene que apoyar en mí, yo no quiero que la gente se apoye en mí. Entonces, esta persona capaz en los periodos más tempranos de esta evolución, siente que no está a la altura de las circunstancias y empieza a compararse, busca apoyarse en otras personas, y siente que le fallan, en cuyo caso, ¿qué es lo que está queriendo hacer la vida, ¿no? De esta persona con ascendente Capri? Le está queriendo demostrar que tiene el poder para hacer las cosas por su cuenta y cuanto más depende de otras personas, peor le va. O más riesgo tiene de caer porque se sostuvo y se apoyó con los ojos cerrados. Así, sí, yo te banco, dale, yo creo que vos me vas a bancar. Obviamente que esto es todo circunstancial, ¿no? Porque lo que nosotros percibimos como una traición, capaz otra persona no nos pudo sostener por otro motivo y para esa otra persona no es una traición. Acá estamos en el terreno de la subjetividad. No se olviden que es la casa 1, es decir, que es la casa que explora lo de adentro, lo saca hacia afuera y también es una gran lente con la que miramos el mundo. Entonces es mucho de la sensación y no tanto de la realidad, que en realidad eso ningún signo nos lo va a poder decir desde ya. Pero esto es lo que palpa, lo que percibe en su entorno el ascendente Capri. Y a medida que pasa el tiempo, va a experimentar la soledad de los actos intransferibles. ¿Qué quiere decir esta frase? No quiere decir que esa persona tiene que estar sola, no quiere decir que va a estar abandonada a su suerte. Lo que quiere decir es que hay ciertos actos, los que son intransferibles, por ejemplo, soy hija única y tengo que cuidar a mi mamá o a mi papá. Mi mamá y mi papá trabajan, así que me tengo que hacer cargo de mis hermanos. Quiero terminar esta carrera y mis papás no saben leer, así que tengo que estudiar yo sola. Me quedé sola en un lugar en donde no conozco a nadie y tengo que buscar un laburo. Así, miles de cosas que son actos intransferibles. Porque son para mí y nadie me puede ayudar, o porque me veo en una situación en donde no puedo pedir ayuda, aunque haya más personas involucradas. Entonces esos son actos intransferibles e implican soledad, porque como dice la palabra, no se los puedo transferir a otras personas, no me puedo desligar de ellos, no puedo decir, listo, chau, me fui. O sea, bueno, como poder se puede casi todo, pero trae una gran consecuencia y de todas maneras el haberme deshecho de eso no significa que se lo transferí a alguien, simplemente significa que me lavé las manos, que no es lo mismo. También otra cosa que le puede pasar al ascendente Capri es que se encuentra con responsabilidades que se precipitan. Por momentos vive situaciones en su vida en donde hay un problema que se pone encima del otro y otro problema y otro problema. Y en esa precipitación de responsabilidades, otro de los grandes temas que tiene que encarar el ascendente Capri es descubrir que la ley puede fallar y que una autoridad no hizo lo que debería. En las autoridades vemos a los padres, vemos una institución, vemos una figura que respetamos, pero acá hay una doble interpretación. En primer lugar, que las personas son limitadas
límite, una de los conceptos clásicos de Capricornio. Y lo otro es que yo también a veces me voy a tener que hacer cargo de cosas porque alguien más que yo creía que podía, no pudo y falló. Puede haber fallado la ley, puede haber fallado algún familiar. Entonces, en ese punto es donde no solo acepto que hay personas que hay un mosquito acá y se fue. No solo acepto que las personas tienen limitaciones, sino que al mismo tiempo me doy cuenta que me tengo que mover y hacer yo. Y todo aquello que se idealiza, entonces, tiene que caer por el peso de la realidad para entender que todo es necesariamente limitado. Esta es una frase dorada para el ascendente Capricornio. Es una de esas frases que debería tener colgado a los pies de la cama y verla cada vez que abre los ojos a la mañana. Todo es necesariamente limitado. Y con esto no estoy queriendo decir que todo va a terminar. Quiere decir que hay imperfecciones, que el mundo no puede ser excesivo, que hay límites, que las cosas a veces pueden tener sus fallas y que de todas maneras voy a tener que lidiar con eso. Y acá es donde viene el proceso más interesante del ascendente Capricornio, que es que empieza a hacer un despliegue que quizá al principio puede ser forzoso, pero que es del potencial de responsabilidad que poseen, la habilidad que tienen de sostener, el comprender que una parte suya debería complementarse también, atención, acá, ¿cuál es el signo opuesto de Capri? Cáncer, complementarse con la metabolización emocional, ¿sí? Con esta cosa de yo me disuelvo y formo una tribu, Cáncer. Pero si yo no entiendo esto primero, no voy a entender nunca la importancia de la distancia. Y ahí es donde me convierto en los rasgos más negativos de Capri, que puede ser la distancia, la frialdad. Esto es lo que puede suceder si no comprendo cuál es la esencia del signo desde el punto de vista evolucionado. ¿Qué diferencia hay entre ser distante, que es una cosa, a ponerle límites a las personas que sobrepasan, que es otra muy distinta? Y en este proceso yo no estoy diciendo que la persona con ascendente Capri esté obligada a, pero en este proceso algo que le va a ayudar mucho es aprender a criar de alguna forma, ¿no? Porque descubre que hay un deseo de responsabilidad que tal vez puede permanecer oculto en ella, y esto genera un anhelo de comprender la función paterna, que es una característica muy capricorniana. Recordemos que los ejes Capri-Cáncer tienen mucho que ver con la maternidad y la paternidad. No en el sentido estricto de la palabra, no estoy hablando de las personas que tienen órganos genitales femeninos o masculinos, estoy hablando desde los roles que implican un conglomerado al que podemos llamar familia, ¿sí? Donde hay personas que pueden cumplir el rol de padre, pueden ser varias, pueden ser una, puede cambiar durante un momento de mi vida, puede ser una, después puede ser otra, pero es la función paterna, entendido como la figura que viene a poner el límite, a diferencia de la figura que me está conteniendo, que es la que se encuentra en el eje canceriano. Entonces, esa figura, que es la que estructura, es la que mejor se puede elaborar en el momento en el que yo me pongo en ese rol de crianza. Miren qué interesante cómo a la larga ascendente Cáncer, ascendente Capri tienen también el mismo desafío de diferentes colores, ¿no? Que cómo me hallo yo en el momento en el que crío, en el que veo a una persona crecer. Pero obviamente hay muchas personas que no quieren tener familia, entonces no es obligatorio que tengan hijos. Puede ser que adopten una mascota, puede ser que se pongan a cargo de un montón de gente que les vea como un ejemplo. Acá hay un montón de maneras de paternar que no siempre involucran el hecho de gestar y de tener un hijo. Aclaro esto muchas veces porque hay un montón de personas que de golpe vienen, que les dijeron, no, tengo ascendente Capricornio y me dijeron que tengo que tener hijos sí o sí, que es mi destino y yo no quiero. Entonces, ojo, no me malinterpreten porque no es eso lo que estoy diciendo, ¿sí? Ahora bien, como yo les dije en el video en donde les hablé de que el ascendente procura una especie de medio ambiente, un entorno que a mí me hace contactar con las experiencias de ese signo ascendente. ¿Qué medio ambiente se encuentra el ascendente Capri? Bueno,
Un ambiente en donde hay una tensión entre lo subjetivo y lo objetivo. Objetivo Capri, subjetivo Cáncer. Entre la obediencia y el desacato. La obediencia que viene de la ley capricorniana y el desacato, que es lo que está rozando al borde de llegar a Acuario, y también lo que tiene atrás, Sagitario. No es casual, observen esto, como siempre un signo está atrapado al lado de dos signos que no tienen nada que ver con ese signo, es porque el zodíaco siempre se está autorregulando. Entonces acá en Capricornio eso se ve muy bien, la libertad y la fiesta sagitariana, esta cosa de la expansión, y después por otro lado la ruptura y el caos acuariano, y en el medio el estructurado Capri. Después también va a tener que lidiar con tensión entre libertad y responsabilidad, entre deseo y ley. Este deseo y ley, guárdenselo porque lo vamos a explorar más adelante y es algo muy importante. Y por supuesto también entre creación y límite, que tiene mucho que ver con deseo y ley, ¿no? Estas cosas tan estructuradas de signos de tierra versus estas cosas tan de fuego que trae la matriz de la que hablamos, del ascendente Capri. ¿Con qué más se va a cruzar? Con presencia de leyes en muchos aspectos de su vida y consecuencias que derivan de no comprenderlas. Entonces acá el ascendente Capri se va a cruzar, por ejemplo, con una familia en donde todas las reglas se tienen que obedecer, o una persona que repentinamente tiene que vivir una situación de servicio militar en su juventud, o que algún miembro de su familia lo vivió y eso hace que toda la familia se adapte a ese estilo de vida, o estar en presencia de una figura muy autoritaria que le trauma y que le hace sentir una situación de qué cachetazo. Incluso puede vivir una circunstancia de salud que le obliga a tener un comportamiento excesivamente disciplinado con respecto a lo que come, cómo se mueve, cuáles son sus hábitos, en donde las reglas están en el estilo de vida. Si vos no seguís estas reglas, te podés morir, por ejemplo. Este tipo de cosas suelen pasar. Ni que hablar de vivir a la merced de algún tipo de institución que te da las órdenes de manera temprana también. ¿Por qué no? Podría ser que la persona está viviendo incluso una coyuntura social en donde la ley es la que está marcando constantemente el ritmo de cómo deberían vivir los ciudadanos, y para esta persona esto es importante, la atraviesa, ¿no? Porque no todas las personas lo viven desde el mismo punto de vista. Hay gente que capaz eso lo pasa por alto y tal vez no tiene el ascendente Capri. En ese medio ambiente va a vivir lo que es el concepto de rigor. El rigor entendido como lo concentrado, una energía lenta, si se quiere, que también la lentitud es un concepto a elaborar muy profundamente por Capricornio, porque no olvidemos que Capricornio está regido por Saturno. Saturno en su simbología griega es Cronos, y Cronos, como lo indica su nombre, es el dios del tiempo. Es decir, que acá una cuestión de la paciencia, de la permanencia, del paso del tiempo, de la perseverancia, son cualidades que la persona con ascendente Capricornio va a tener que aprender. Y es interesante que veamos esto porque no va a ser la misma vivencia para alguien con un sol capricorniano que con un ascendente capricorniano. Una persona con un sol capricorniano va a tener esta noción de que todo tiene que perseverar y hasta incluso va a querer esforzarse para decir, wow, este logro, esto que a lo que llegué es algo que realmente vale la pena, que una persona con ascendente Capri, que obviamente depende de cómo está emplazada el resto de su carta natal, pero le puede suceder que se sienta apabullada por esta cantidad de normas que le exigen que tenga paciencia y que tenga voluntad, y no sabe cómo lidiar con ellas. Entonces, ¿qué más se va a encontrar esta persona en su ambiente? Gente que son ejemplos de autosuficiencia, de perfección, personas rígidas, autoritarias, jueces que la observan. Es interesante esto también porque acá estamos viendo cómo el ascendente es el lente con el que veo la vida, ¿no? Muchos casos de gente con ascendente Capri que vieron a sus padres como personas que las juzgaban constantemente y después se hacen grandes y hablan con sus padres y los padres le dicen, yo nunca te juzgué por eso, nunca me pareció mal. O sea, hay algo en la psique que me dice, esta persona está pensando que lo que hago está mal. Y
otra vivencia del medio ambiente capricorniano, de ascendente capricorniano, es esto de otra noción que también es para poner a los pies de la cama y leer todos los días. Lo que importa se pone difícil, ¿sí? Pero obviamente al principio sus vivencias se sienten más como nadie me está ayudando y todo me cuesta el doble. También se va a encontrar con alguna persona sólida, una persona o personas, ¿no? Que le funciona de gran ejemplo, alguien que se esfuerza, se sacrifica, que es capaz de lograr objetivos muy, muy grandes y dice, wow, mirá, o sea, es un dios, es una persona, es inalcanzable lo que ha logrado y es interesante que le surja tanto atractivo por esta persona o personas porque están mostrando algo de lo que ese ascendente Capricornio es capaz y quizá todavía no lo sabe. También hay un tema que tendrá que vivir con respecto a las relaciones, lo cual es sumamente lógico. No nos olvidemos que el ascendente forma parte del eje 1-7. En el 1 estamos nosotros, en el 7 están los vínculos. Entonces, ¿cuáles van a ser las problemáticas con las que vamos a tener que lidiar en los vínculos teniendo ascendente Capri? Relaciones en donde tal vez yo soy la persona que apoya en todo al otro o estoy con una persona en la que me apoyo completamente. Entonces, esta persona, ascendente Capri, tendrá que hacer un gran trabajo interno para poder tener relaciones más equilibradas en su vida. Y esto lo va a poder lograr comprendiendo que el equilibrio viene de la equidad, en donde puede confiar en alguien, pero sabe que puede ser autónoma, puede hacer las cosas por sí misma, encontrar ese equilibrio entre sé pedir ayuda, lo puedo hacer, pero también yo me puedo bancar por mis propios medios. No es que tengo que evadirme e ir a buscar a alguien que me haga todo. Y por supuesto que obviamente que, de nuevo, haciendo un paréntesis de que el padre en sí mismo no es esa figura paterna, entendida como socialmente creemos que es, pero vínculos insatisfactorios con estas figuras de autoría que me funcionan como personas que me paternan, pueden llegar a ser dolorosas al principio de la vida, complicadas, difíciles de entender, pero muy importante, ascendente Capri, que no te quedes en esa situación, que ahondes ahí, que vayas, que insistas y que resuelvas. No te digo con la otra persona, pero por lo menos para vos internamente, porque te puedo asegurar que vas a tener el 50% de tu vida resuelta si vas a esa raíz problemática que quizá te genera una sensación internamente conflictiva. Y recuerden, ahora que vimos el medio ambiente, el siguiente punto que vamos a hablar es... recuerdan que les dije que el ascendente expresa hacia afuera y me pone como una máscara que los demás perciben como propia, pero que a veces a mí me cuesta reconocer como propia. Yo me expreso de una manera capricorniana por mi ascendente y tal vez los demás me ven capricorniano, pero yo mismo no me encuentro tan seguro de que estoy en esa posición. Tengo que ir incorporándolo, pero hay algo adentro que es capricorniano y estoy en proceso de descubrimiento. Entonces, ¿cuáles son las posibles expresiones en un ascendente Capri? Al principio de sus vidas, sobre todo en la infancia, pueden mostrarse rebeldes, irresponsables, con un gran deseo de apoyarse en otros. Esta cuestión de me niego a enfrentar las responsabilidades y las exigencias, o tengo actitudes aniñadas, irresponsables, evasivas. También otra posible expresión es esta queja constante, ¿no? Esto de siempre me están juzgando, siempre me están criticando, entonces yo automáticamente pongo cara de culo y me pongo de mal humor porque sé que todo el mundo está pensando algo malo de mí cuando ni siquiera sabemos si esto realmente es cierto o si realmente importa. Otra posible expresión es esperar de brazos cruzados a que las cosas sean distintas y entonces así se sienten todavía más duras y antinaturales, ¿no? Porque como yo no me estoy haciendo cargo y como yo no estoy tomando el toro por las astas porque ese ascendente me lo exige, que es un ascendente muy de hacer, muy de cumplir, muy de avanzar, entonces ahí es donde me cae ese fatalismo, ese lado oscuro Capricornio, que es la cuestión de todo es negativo para mí, todo es malo para mí.
Otra posible expresión de este ascendente es que tal vez no sabe bien cómo repartir la carga, ¿no? Pensando que tiene que sostener todo o que suelta todo y se aferra a otras personas. Y a veces incluso puede estar zigzagueando en estos puntos extremos. Puntos en donde tiene momentos que quizá se basa completamente en otra persona y después esa otra persona le falla y está en una de yo hago todo por mi cuenta y no confío en nadie, y después se cierra eso y dice estoy re cansado de hacer todo yo, me voy a apoyar todo en vos, ya no me importa nada, y vuelve, ¿no? Va y vuelve. Entonces ahí hay un equilibrio a ser aprendido. Y después una expresión que tal vez es un poquito más avanzada es esto de que en algún punto de su vida puede sentir una atracción por comprometerse muy poderosamente con algún tipo de ley o institución, ¿no? Que puede ser una teoría filosófica, una teoría, una ideología, un partido, una institución per se, una organización, un club, algo que tenga una estructura y que esta estructura sostenga a otras personas y quiera formar parte de eso porque le genera una situación de sobrecogimiento en este exponerse a la estructura que sabe que tan importante es para su vida o por lo pronto lo palpita desde algún lugar interno. ¿Y qué le atrae, no? Al ascendente de este Capri. Le atraen personas que son, por supuesto, muy autosuficientes y solitarias. Ojo, paréntesis, le atraen o le dan mucho miedo, ¿no? Porque acá está esta cosa de, me atrae esta gente, obviamente, porque me interesa este tipo de persona, pero también al mismo tiempo me genera una especie de quickie, ¿no? Porque me están mostrando algo que es mío y que me da mucho miedo y que no sé bien cómo manejar. Gente que carga responsabilidades, personas que son muy de sostener a los demás, que tienen una fuerza de voluntad enorme, mucha dedicación a sus objetivos, esto ya lo dijimos antes, personas que en apariencia tal vez son muy distantes y frías, pero que tienen un sentido del compromiso muy arraigado, o también portadoras de sabiduría, personas que decís, uy, este las vivió todas, tiene un montón de cosas que le pasaron, pero que también pueden tener cierta rigidez, ¿no? Que también está esa cosa de, a mí me pasó de todo, entonces esta es la realidad absoluta, ojo ahí. Y bueno, hablando ya más allá de las atracciones o de las relaciones, hablemos un poco de los riesgos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En este proceso el ascendente vive cosas, pasa por situaciones e indefectiblemente va a exponerse a ciertos riesgos, a ciertas circunstancias que pueden ser peligrosas para este ascendente. ¿Por qué? Porque tal vez cree que son ciertas, que son válidas para su vida y no necesariamente lo son tanto. Entonces acá hay algunos riesgos que son abandonar todas las cosas que me significan frustración. Miren qué interesante esto, ¿no? Uno creería que con un ascendente Capri vamos a perseverar y vamos a llegar lejos, pero también es muy frecuente estar en los estadios menos elevados de Capricornio, en donde yo ambiciono algo con tanta fuerza, soy tan perfeccionista que automáticamente lo abandono o lo procrastino. Seguramente escucharon hablar que las personas más perfeccionistas son las que suelen abandonar más o nunca embarcarse en algo, y acá tenemos una de esas realidades a las que se enfrenta el ascendente Capri. También perder el contacto con la espontaneidad del deseo. De esto habíamos hablado al principio cuando les comenté qué importante que es el deseo para Capri. ¿Por qué? Porque Capri en la estructura, si pierde la espontaneidad, entonces todo es una regla. ¿Y en qué momento yo estoy conectada con lo que internamente me dice, ay, quiero esto, quiero aquello? Entonces acá es donde esa estructura también tiene que aprender que hay momentos en donde debe romperse. Y volvemos a esa lógica que debe aprender el ascendente Capri, que es todo tiene un límite. La estructura también. Otra cosa que le puede pasar, también relacionada con el deseo, es que confunde el deseo con transgresión, es decir, que cada vez que rompe una regla cree que está cumpliendo un deseo, cuando a veces el deseo no necesariamente es transgredir. A veces el deseo es hacer algo que yo quiero y utilizar mi energía capricorniana para lograrlo. Miren qué interesante, cómo pueden trabajar en conjunto en vez de contradecirse. Y a veces también le puede pasar que se adecúe a cumplir un deseo social, ¿no? Que es esto de los demás dicen que
esto es lo que uno debería querer en la vida, entonces por lo tanto voy a seguir este ritmo y voy a hacer lo que los demás dicen que es lo que uno debería querer en la vida. Pero hay algo adentro mío que me dice, ¿es esto lo que vos querés? ¿Estás seguro? ¿O es lo que te dijeron que tenías que querer? Ahí está la regla de nuevo, ¿no? Es una regla que todas las personas a tal edad deberían tener hijos. Es una regla que todas las personas a tal edad deberían viajar por tanta cantidad. Y no, tal vez no. También otro riesgo del ascendente Capri es cumplir y obedecer y adecuarse como mecanismo de comodidad, ¿no? Hola Paul, gracias por la suscripción que tiene 15 meses de antigüedad, muchas gracias. Aprovecho esta pausa donde Paul se ha suscrito para decirle que si quieren me pueden ayudar suscribiéndose a mi canal de Twitch, lo pueden hacer abajo y si tienen Prime lo pueden hacer de manera gratuita. Volviendo entonces, ¿qué más le puede pasar? Tener una dependencia psíquica por las figuras de autoridad, ¿no? Buscar esa gente que me latiguea, que me da órdenes, que me pone límites, porque eso me hace sentir seguridad. Buscar inconscientemente apoyarme en los demás, que es lo que pasa con las figuras de autoridad y lo que pasa en los vínculos, ¿no? También puede pasarle que da por sentadas las cosas y se refugia en construcciones ilusorias. ¿Qué es esta cosa? Esto siempre pasa de esta manera. Una construcción ilusoria puede ser el pesimismo también, atención. Porque ahí yo estoy creyendo que todo es negativo y justamente no es lo que tengo que aprender. La realidad no es lo mismo que todo negativo. A pesar de que a veces es difícil de creer, ¿no? También tiene que, volviendo al deseo, dejarse llevar por el deseo de ser sostenidos por figuras que encarnan modelos de perfección en vez de responder a ellos mismos. Primero tengo que derribar ese modelo de perfección y después tengo que entender que yo puedo cumplir más con expectativas de lo que espero que los demás lo hagan. Y ahí también se rompe esa ilusión de que siempre me traicionan, porque capaz no es que siempre me traicionan, es que simplemente estoy esperando demasiado del resto como espero de mí mismo. Otra cosa que también debe hacer el ascendente Capri es no caer. Esto es algo para Capri que ya tienen más integrado el ascendente, que ya reconocen su ascendente Capri, que ya entienden que todo cuesta, que todo hay que tener paciencia. Pero ¿qué les pasa? Entran en otro giro infinito en donde dicen, bueno, no es que todo lo malo me pasa a mí, pero tengo que soportar esta vibra capricorniana, en vez de trabajarla y usarla. Esta cuestión de yo todavía sigo teniendo esta cruz en mis hombros que no puedo tolerar y qué difícil este ascendente Capri. Entonces ese es un gran error que estas personas también tienen que aprender a sacar de su narrativa. ¿Qué más puede pasar? Que no registren el precio que se paga por los logros. Lo que les dije antes de que el Sol Capri lo entendía mejor y casi hasta que lo disfrutaba. Esta persona capaz cree que si no es fácil no me interesa y si me cuesta mucho, ¿por qué es que me cuesta mucho? Y bueno, tal vez ahí hay una pregunta que solo se puede resolver llegando al final de ese camino. Y bueno, por supuesto, el último riesgo que les voy a mencionar es esa fascinación por alcanzar la perfección, que lo mencionamos antes, pero por supuesto hay que aclararlo acá, hay que reconfirmarlo acá. Eso es una ilusión. Ahora vamos a la parte linda. ¿Qué le espera al final del camino al ascendente Capri cuando empieza a aceptar e incorporar los desafíos, a aprenderlo, a sentirse más conforme con lo que ha hecho? Primero, las exigencias de empezar algo importante son enormes. Aprende que las exigencias de importar algo son enormes. Y nada importante se presenta fácil al principio. Pero dice, ¡qué desafío! Voy a salir hecho un capo de acá. Comprender las leyes para poder librarse de ellas. Es decir, una digestión de leyes que luego se expulsa diciendo, ya no soy esclavo de estas leyes, pero sé que existen, pero sé que a veces sirven, sé que las puedo aplicar.
Aprende a borrar la mirada crítica para concentrarse en la realización. En vez de esto y esto y esto es lo que hago mal, pensar un poco más en esto y esto es lo que puedo hacer bien. O esto es lo que puedo poner en práctica para llegar hasta acá. Y no me importa tanto la crítica. Entender que el gran esfuerzo inicial es señal de desafío. Sostener el deseo, acá otra vez concepto de deseo, yo sé que se los repito mucho, pero es muy importante para Capri. Sostener el deseo no por oposición, por ejemplo, quiero esto porque me lo están imponiendo, entonces yo quiero lo contrario. No por obediencia, o sea, el polo opuesto, hacer algo porque los demás me dicen que hay que hacer, sino por esa propia vibración creadora. ¿Se acuerdan al principio del video cuando les hablé de la matriz de fuego? Es decir que a la larga Capricornio vuelve a sus raíces y recuerda que es una persona con deseo, es una persona con impulso, es una persona con pasión. ¿Qué más aprende? Aprende a comprender que si sus actos con el tiempo son obedientes, vamos a hablar bien. Aprende a comprender y a dilucidar de dónde vienen los actos. Se da cuenta, estos actos son por obediencia, son por temor, son por desconfianza, son por rebelión, son por sabiduría. ¿Y cómo aprende todo esto? Con el tiempo. Se observa a sí mismo o a sí misma. Y entiende que todo lo bueno lleva tiempo y eso incluye el comprender sus actos. Aprende que a veces nadie más que nosotros mismos puede hacer lo que debe ser hecho, que eso no significa que soy una persona ilimitada, que yo puedo hacer todo lo que hay para hacer en el mundo. Pero sí, es verdad que algunas cosas las voy a tener que hacer yo. La propia intervención responsable de los acontecimientos, ¿no? El hacerse cargo, eso es algo que también aprende. ¿En qué momento tiene que intervenir? Aprende también a permanecer en contacto con la realidad sin basarse en supuestos. Que es esta cosa de, si hago va a salir mal, si hago va... No, yo hago y veo qué pasa. Ahí es donde aprendo la realidad, no en mi mirada pesimista que digo que es realista. A permanecer también, a comprender el límite como necesario, ¿no? Inevitable. Y también que alcanza a todos por igual, que todos somos limitados, que todos tenemos un momento en donde no podemos más, a donde no podemos llegar. Y esto le va a servir mucho para mejorar sus relaciones. Aceptar los propios límites, por supuesto, otro gran factor para las relaciones. Los límites y las responsabilidades. Y también en algún momento va a poder lograr hacer que otros acepten sus propios límites y responsabilidades. Pero no vamos a saltear etapas. Primero tengo que aprender los propios para enseñarle a los ajenos, para dar un ejemplo a los otros. Y esto también les va a llevar a comprender las distintas facetas de la ley y eso que hablábamos antes del símbolo del padre desde lo funcional, ¿no? Desde que sea quien sea que cumpla ese rol en la vida, ¿por qué vino a cumplir ese rol en mi vida? ¿Qué me enseñó? ¿Qué me llevo? ¿Qué voy a trascender de esto? Y muchas veces este ascendente también va a ir más allá de las construcciones colectivas, también va a trascender las teorías, las leyes. Ese es el momento en donde se va acercando más a lo acuariano, ¿no? Otra cosa que aprende es a ejercitar la voluntad capaz de grandes realizaciones. Ese es un momento en donde ha logrado mucho el ascendente Capricornio, donde dice, tengo toda esta voluntad y la puedo poner en marcha para ir allá, porque ahora yo sé que si voy allá lo voy a lograr. Sé que tengo que tener paciencia, sé que soy limitado, sé que voy a tener que pedir ayuda en el camino, pero que igual este es mi logro. Gracias, me trajeron agüita. También de ejercer la autoridad, de ocupar lugares notables. Ese es el momento en donde ascendente Capricornio ya no solamente ha logrado, digamos, hacerse uno con sus propios desafíos y comprender a lo que se expone, sino que también empieza a cosechar lo que ha sembrado, empieza a descubrir que sus logros vienen con puestos de autoridad, con reconocimiento, pero no buscó el reconocimiento como parte de ese papá que me aprueba, Ojo,
simplemente buscó lograrlo para sentirse feliz con lo que ha conseguido y bueno, en el resultado ahora tiene que cumplir ese rol de ley porque se lo piden, porque se necesita su sabiduría. Y finalmente, pero no menos importante, hacerse cargo de sus ambiciones y trabajar apasionadamente por ellas. De nuevo, acá el punto de vista está en el objetivo. Ese objetivo no lo veo más desde voy a poder, no voy a poder, va a ser perfecto, no va a ser perfecto, es ilimitado, no es ilimitado. Va a ser directamente a yo tengo que llegar acá y este es mi camino. Y ahí es donde Capricornio utiliza sus estructuras para lograr y no para limitarse. Antes de irnos, les traje unas cartitas para que veamos que son de personas que tienen ascendente Capri y que creo que pueden ser buenas ilustraciones de lo que estamos aprendiendo acá. El primer ejemplo es la reina Elizabeth I de Inglaterra, que obviamente no sabemos quién Songo es. Pero el libro de Eugenio Caruti que les recomendé antes menciona esto y me pareció que era un re buen ejemplo, así que voy a usar directamente lo que dice él en su libro. Dice, escuchen esto. Isabel I, reina de Inglaterra, hija bastarda de Enrique VIII, dedicó su vida a cumplir con los supuestos deseos de su padre, acá figura paterna, a quien prácticamente no conoció. Siendo aún muy joven debió asumir el reinado, situaciones que nos obligan a ser responsables, en las condiciones más difíciles de imaginar. Los primeros años de esta tarea, tal como el patrón suele expresarse, estuvieron signados por una sucesión de fracasos, en los que casi todas las personas a quienes buscó apoyo defeccionaron, acá esta cosa de me apoyo en los demás en vez de hacer las cosas por mi cuenta, o mostraron tremendas limitaciones. Despreciada por bastarda, rodeada por la traición, acá esta sensación de que el punto y mi narrativa es que todos me traicionan, y desafiando su condición de mujer dada la época, acá también está el camino del empoderamiento del ascendente Capri, tomó sobre sus espaldas toda la responsabilidad del gobierno, dedicándose por entero a las necesidades del Estado. Enfrentó con éxito el conflicto religioso que dividía a Inglaterra. Acá tenemos también lo de Sagitario en la 12, ¿no? Traemos de inercia algo que tiene que ver con lo religioso, restaurando el poder de la Iglesia Anglicana, institución que perdura hasta el presente. Pero ella misma se convirtió en una institución, fíjense, o sea, es tan literal que no se puede creer. Sacrificando con este objetivo todas sus necesidades personales y afectivas. A su muerte, tras décadas de solitario y férreo reinado, el eje del poder de Europa se había trasladado a Inglaterra y estaban asentadas las bases de la futura estructura imperial. ¡Qué cojonuda esta reina! Más allá de lo que pensemos de Inglaterra, de si estamos a favor o en contra, tenemos todos estos matices, pero como figura es muy interesante analizar a esta persona y es el ejemplo perfecto del ascendente capricorniano. Vamos a ver otros ejemplos, pero sin duda esta mujer me encanta porque lo muestra casi a la perfección. Chuck Norris me parece una figura interesante. ¿Por qué? Porque si bien este tipo ha logrado muchísimo a través del cine, tuvo que poner y atravesar las disciplinas para poder lograrlo. Él termina cumpliendo sus objetivos gracias a las artes marciales, artes que justamente hablan de disciplina. Y además también es una persona que desde chiquito, porque viene de una familia muy humilde, tuvo que hacerse cargo de un montón de cuestiones ligadas a mantener a su familia y tuvo que vivir alrededor de 15 mudanzas, este hombre. Entonces, acá también estamos viendo una figura que nos muestra, más allá de
de sus logros y de lo que ha vivido como adulto, hasta incluso de las artes marciales. Una persona que ha tenido vivencias profundamente capricornianas en su vida, en donde tuvo que valerse por sus propios medios y después hizo de la disciplina el arte que lo llevó a lograr sus objetivos. Y eso que tenemos un sol pisciano, que capaz a simple vista podríamos creer que no es tan así. Pero bueno, acá el ascendente juega un papel importante. Tenemos a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo me interesa como figura porque es un tipo que ha hecho de la disciplina un estilo de vida. Una persona que ha expuesto su cuerpo a prácticas que la mayoría de los deportistas en lo frecuente no hacen. Pero además tenemos acá otra vuelta de tuerca interesante, y es que Cristiano siempre es una figura que está expuesta a críticas constantes. Es decir, que acá tal vez es una figura que vive más en carne propia esta situación de yo tengo que ser más lindo, yo tengo que ser mejor, yo tengo que demostrar que supero a los demás. Ese lado de Capricornio que tiene que ver con yo me comparo, ¿no? Y qué casualidad que justamente este hombre se tenga que cruzar en su vida a una persona que comparte generación, que es nada menos que Messi, y que Messi además también tiene ascendente Capricornio, muy interesante también, ¿no? Fíjense, Capricornio, el ascendente Capricornio de Messi, también cómo se halla en la experiencia capricorniana. ¿Cuál es esa experiencia? Todo lo que es bueno, todo lo que vale, todo logro cuesta mucho trabajo y habrá que esperar. Entonces acá el ascendente Capricornio de Messi es otro excelentísimo ejemplo de cómo se da esta vivencia de tengo que remar en dulce de leche, pero amigos, qué placer es haber conseguido esto. Valió la pena este sufrimiento. Eso es lo que se lleva ese ascendente Capricornio después de haber luchado tanto, después de no bajar los brazos. Y finalmente les dejo a Susan Sarandon. Susan Sarandon es una figura que me parece muy interesante porque ella vivió, es una de las primeras generaciones de actrices que vivió esta situación de ser dejada de lado y que dejen de ofrecerle trabajo por la edad que tenía. Entonces ella se reinventa además en su primera oposición, su única, todos tenemos una única, no primera y única oposición de Urano, que es un momento muy importante en nuestras vidas, que es alrededor de los 40 años, en donde tenemos que decir, bueno, ahora me convierto en otra persona, ahora logro algo distinto, ahora cambio la brújula hacia donde va la vida, sin dolor, dejando cosas de lado y aprendiendo que para perseverar tengo que cambiar, ¿no? Y en este sentido, también ella encuentra que hay un montón de responsabilidades que operan en su vida como figura, ¿no? Como figura que es un ejemplo para tantas otras actrices. Ahí está ejercitando ese ascendente capricorniano también desde un lugar de sabiduría y de tiempo transcurrido en su vida. Así que bueno, esto ha sido el ascendente Capri. Espero que hayan disfrutado el stream, espero que les haya gustado. Como siempre les digo, estos streams a mí me cuestan mucho esfuerzo, los preparo en varios días, tomo muchas notas, busco las cartas, los ejemplos. Esto no es algo que esté hecho así nomás, así que me pueden ayudar de un montón de formas. Por ejemplo, me pueden donar un cafecito, como si me hubieran invitado a tomar un café y nada, y les conté un poco sobre el ascendente Capricornio. Otra manera en la que me pueden ayudar también es siguiéndome en mis redes sociales, suscribiéndose a Twitch, siguiéndome en YouTube, que me falta muy poquito para los 1000 suscriptores, así que es muy importante también si me pueden ayudar con eso, siguiéndome en mi canal. Les voy a dejar un Linktree donde tienen todos los links para todas mis redes, así pueden chusmear y seguirme en todas ellas, porque además, no es menor, no se olviden que mis redes van variando, es decir, que el contenido que subo a Instagram no siempre es lo mismo que subo a Twitter, que no es lo mismo que subo a YouTube, hay de todo en todos lados. Esperen un segundito, esta es mi página, acá está, se las dejo en el chat.
Y bueno, nos veremos la próxima. Puede que streamee mañana, puede que no, no lo sé. Depende de la energía con la que me sienta. Estoy tratando de recuperar tiempo porque como estuve de vacaciones voy a tratar de